Pueden sentarse, hermanos. Y quiero llamar la atención de ustedes a estos dos últimos versículos porque creo que son importantes para cerrar todo lo que hemos venido hablando acerca de la importancia de vivir para Cristo. Por vida o por muerte nosotros somos de Cristo. Así una jornada un poco larga tal vez en este capítulo, pero sirve de mucho poder concentrarnos en él. El sufrimiento nos forma a la medida de Cristo. Recuérdense que el primer sermón, o como hemos titulado este sermón, desde los versículos 26 en adelante, así erguidos y luchando juntos en la fe. Erguidos y luchando juntos en la fe. Y hoy es el segundo de este capítulo, de este tema que vamos a desarrollar. ¿Cómo sabemos nosotros que el sufrimiento nos acerca a Cristo? ¿Cómo entender nosotros que el sufrimiento nos acerca a Cristo? Porque sin duda alguna, mientras nosotros estamos sufriendo, pues no hay gozo, ¿no? No hay regocijo en el sufrimiento. Pero sin embargo, tenemos que ver algo. La idea de Dios al pasarnos por el sufrimiento no es destruir. Porque Dios no puede ser tentado con el mal. La única razón por la que Dios nos pasa por el sufrimiento es para moldear nuestra paciencia, hacernos más dóciles y por último, crear en nosotros dependencia en Él. Eso es lo que Dios busca con el sufrimiento. El problema de esta sociedad postmoderna es que odia los procesos. Por eso es que la gente exalta los procesos. Por eso es que ahora hay mucha corrupción en los gobiernos, hay mucha corrupción incluso en el fútbol, hay mucha corrupción. En todos los estratos de la sociedad hay corrupción. Porque a nosotros nos gusta crear leyes para después romper esas mismas leyes que nosotros creamos. Y odiar los procesos. Fíjese bien, la sociedad postmoderna odia el sufrimiento. Odia el sufrimiento. Y el problema es que hoy estamos tan acomodados que muchas cosas nosotros las podemos tener sin esfuerzo. Hoy nosotros basta con que damos un clic en la computadora y en 24 horas Amazon le tiene el producto en la puerta de su casa. Yo me recuerdo cuando recién llegué a Canadá y me tenía que ir a comprar las cosas afuera, bajo la lluvia, bajo el frío, bajo el calor, pero uno tenía que salir. Hoy no, hoy está un clic, cada cosa que uno quiere. Pues todo esto ha creado una cultura de dependencia, una cultura de ver las cosas fáciles, recibir las cosas fáciles. Pero hay algo que nosotros debemos de entender, hermano. ¿Sabía usted que los diamantes se forman en lo más recóndito de la tierra bajo temperaturas extremas de calor? Ahí se está formando el diamante. El oro, para hacer el metal precioso que nosotros usamos, tiene que pasar por temperaturas fuertes, altísimas, para sacar toda la escoria que está alrededor del oro y crear ese metal precioso que nosotros tanto queremos. Y hombres han matado por estas dos cosas. Entonces, ¿por qué odiar el sufrimiento? ¿Por qué no apreciar el sufrimiento nosotros? Que el sufrimiento nos forma a la medida del varón perfecto, Jesucristo. Hermanos amados, hay una analogía que la vamos a ver después de ver el primer punto, porque tenemos dos puntos para discutir. La naturaleza del sufrimiento cristiano, porque hay una razón del sufrimiento cristiano. Y segundo, Pablo es un ejemplo de un verdadero siervo de Dios que sufre con paciencia cada cosa. Entonces, la vida cristiana nunca ha sido pan y agua.
La vida cristiana siempre ha habido un precio que pagar. Ha sido muy difícil, pero con gran esperanza y gloria. El cristiano se deposita en las manos de Dios para pasar este proceso, para ser llevado por este proceso. Y no solamente eso, sino que confía en Jesucristo. Y en fe en Jesucristo, el sufrimiento no lo asusta porque sabe que es con esperanza. Como cristianos nosotros no tenemos que asustarnos por el sufrimiento. Más bien no lo buscamos, nadie debe buscar el sufrimiento, pero no debemos asustarnos por el sufrimiento. Más bien debemos de recibirlo con gozo. Porque cada uno de los procesos que nosotros pasamos tienen que ver con el plan soberano de Dios. Es Él el que nos está llevando. Hay una analogía que se cuenta mucho, y es la analogía del clavo. No sé si lo han escuchado ustedes. Pues dicen que jamás un carpintero, yo fui carpintero, antes de ser pastor, yo trabajé en la construcción y era carpintero. Y uno desecha el clavo que se cambió, no lo vuelve a utilizar, porque hay mucho peligro que ese clavo se quiebre y lo lastime a uno, o que le duele el martillo y uno se pega en la mano o en las piernas por causa de ese clavo torcido. El clavo torcido no se utiliza más, pero el derecho sí. Uno siempre golpea el clavo derecho. Ahora, Satanás es algo así con un carpintero. Y Satanás es usado por Dios para golpear con fuerza al que está derecho con Dios. Porque los que son del enemigo, el enemigo no se mete con ellos y Dios los abandona a su suerte. Pero los que son de Dios tienen que pasar por un gran proceso. Y Dios permite que el enemigo los golpee y los golpee y los golpee. ¿Para qué? Para que sean lo que nosotros llamamos la unión con Cristo en el sufrimiento. La unión con Cristo en el sufrimiento. Y eso es bueno. Eso es bueno porque entre más nosotros pasamos, nosotros van saliendo escorias de nosotros y nos vamos encarrilando. Esta era la vida de Pablo. Pablo estuvo prácticamente en Damasco. Él iba a buscar a los creyentes de Damasco para encarcelarlos o flagelarlos, incluso matarlos si era posible. ¿Sí? Pero Cristo lo encontró en el camino de Damasco y le dijo: vas a entrar a la ciudad y vas a esperar por 3 días, y en 3 días yo enviaré a un varón. Su nombre es Ananías, y Ananías va a venir, va a orar por ti y vas a sanar. Pero cuando los judíos se enteraron de que Pablo estaba en la ciudad y que se había convertido al evangelio, lo tuvieron asediado por varios días para quitarle la vida. Hasta que los mismos creyentes prepararon una soga y una canasta y defendieron a Pablo por el muro de la ciudad para que escapara de los que lo perseguían a muerte. Ese es su primer encuentro con el sufrimiento. Pero toda la vida de Pablo, nosotros podemos ver que hay sufrimiento tras sufrimiento. Hermanos, si nosotros queremos hacer un estudio de los versículos 29 y 30, tenemos que leer desde el verso 12 de este capítulo para enterarnos, para tener el contexto completo de lo que está hablando Pablo. Pablo afirma que la vida de un cristiano es firme en Dios y que Dios le ha hecho intrépido, sagaz, una persona que es inteligente y sabe cómo hacer las cosas, pero nunca va a dejar el sufrimiento a un lado, porque sabe que es parte del proceso de Dios. Dios le ha hecho capaz y le ha hecho fervoroso. Fervoroso no significa que empecemos a brincar y avanzar y a gritar aquí en el templo. Eso no es ser fervoroso, más bien es ser desordenado. Ser fervoroso significa que nada nos detenga. Que no
librarnos de todo. Que nos pongan un obstáculo y buscamos la manera de cómo pasar ese obstáculo, luego nos ponen otro obstáculo, nuevamente buscamos la manera de obviar ese obstáculo, porque nuestra mirada está puesta en Cristo Jesús. Eso es ser fervoroso, eso es mantenerse, eso es ser capaces de ser intrépidos uno. Que tenemos que llevar a cabo la obra de Dios. ¿Y cuál es la obra de Dios? La obra de Dios no es otra cosa más que la proclamación del santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el llamado que tenemos. El apóstol dice en el verso 29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Mi hermanos, esto es maravilloso. Y lo vamos a ir desglosando. No es una carga ser cristiano. El que ve el cristianismo como una carga, es que hay gente que dice, es muy difícil ser cristiano. Es muy duro ser cristiano. Miren cómo sufren los cristianos. Hermanos, si el mundo sufre más y sin esperanza, por lo menos nosotros sufrimos con esperanza. No es una carga ser cristiano, no es una carga sufrir por Cristo, más bien es un privilegio sufrir por nuestro Dios. Así lo ve el apóstol Pablo, es un privilegio. ¿Por qué es un privilegio? Porque si nosotros lo comparamos con la vida de hoy, la vida eterna, ¿cuánto vive un hombre? Aunque viva 100 años, comparados con la vida eterna, es un poquitito el tiempo, comparado a la eternidad, comparado a la vida eterna, es nada lo que nosotros podemos sufrir hoy. Hermanos, el sufrimiento es efímero, es pasajero, porque siempre vienen cosas mejores, siempre vienen cosas mejores. Recuérdese las palabras, y esto es para aquellos que sufren por la causa de Cristo, que, hermanos, honestamente, en este mundo, los cristianos sufren por la causa de Cristo. No debe ser por otra cosa, debe ser por la causa de Cristo. Pues bien, Jesús en las bienaventuranzas, especialmente en el verso 11 y en el verso 12, Jesús ha venido hablando de bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que sufren, bienaventurados los mansos en espíritu, etcétera, etcétera. Pero llega el verso 11 y dice, bienaventurados los que sufren por causa de mi nombre. Bienaventurados los que sufren por causa de mi nombre. Jesús está diciendo prácticamente, los que sufren por causa de mi nombre, yo los levantaré en gloria en aquel día. Porque, hermano, no hay deleite más grande. Yo creo que uno de los apóstoles que mejor entendió esto fue el apóstol Pablo. Y él dice, si a mí me toca sufrir, yo quiero sufrir por mi Señor. Partiendo el versículo en 3 partes, el verso 29, la primera parte está condicionada para las segundas 2 partes, como una condición. Dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, hasta ahí dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, la condición por esto. Pero ¿qué es lo que se les ha dado a causa de Cristo? Pues, primero, el creer en Cristo. Ese es el primer punto que se les da, el creer en Cristo. Porque el creer en Cristo no es para todo el mundo. No es para todo el mundo creer en Cristo como su Salvador. El diablo cree, los demonios creen, el mundo cree que Jesús existió, que Dios existe, que existen las cosas buenas, pero creer en este contexto es entregar su vida al señorío de Cristo. Y por eso es que él dice, a ustedes les es dado el creer, véanlo nuevamente, dice, vosotros
Entonces, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, creer en Él, el creyente ha sido puesto para Él. Y por eso es que el apóstol Pablo en el verso 21, léalo, el verso 21, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si ustedes ponen ese versículo en el contexto de lo que está diciendo, ¿quién de los incrédulos quiere morir por Cristo? Pero ¿por qué los cristianos en China hoy en día están dispuestos a pagar 5 años de prisión porque les encuentren un ejemplar de la Biblia? ¿Por qué los cristianos en Nigeria están dispuestos a entregar su vida por la causa de Cristo? Sí, los musulmanes llegan y dicen, ¿saben qué? Nieguen a Cristo, se mueren todos. Y estoy hablando de persecución contemporánea. ¿Por qué los cristianos en Somalia están dispuestos a ofrendar su vida por Cristo si les es necesario? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esa es la razón por la que nosotros no buscamos el sufrimiento. Ningún cristiano debe buscar el sufrimiento porque esto es temerario. Pero cuando el sufrimiento viene a nuestra vida, debemos de estar dispuestos a abrazarlo con amor y justicia, porque nuestro Señor es el ejemplo más claro de sufrimiento hasta el punto de clamar en la cruz, Elí, Elí, lama sabachthani, Padre, ¿por qué me has abandonado? Mi Señor, el ejemplo. Ahora piensen ustedes en esto. ¿Qué implica que nosotros reposemos en las promesas de Dios? Primero, implica despojarnos de nosotros. Despojarnos de nosotros. ¿Por qué nosotros cuando apenas tenemos un dolor de cabeza, algo que puede ser por no dormir bien, porque no estamos bien, no nos hemos hidratado bien, porque tal vez no comimos bien, nos duele la cabeza? ¿Por qué corremos al botiquín a buscar una pastilla? Porque no nos gusta el dolor, no nos gusta sufrir. Y yo no estoy diciendo que no hay que tomar medicamentos, pero ¿sabes? Yo muchas veces me he quitado el dolor de cabeza con tomarme un buen vaso de agua, porque he reconocido que mi cuerpo está deshidratado, ¿no? Tiene el agua suficiente y necesita agua. O mejor, ¿sabe qué hago? Cuando sé que porque no he tenido una buena noche de descanso, tomo un par de horas durante el día y me voy a descansar. Yo sé que esas 2 horas me van a quitar el dolor de cabeza. Y en vez de hacerme todo dependiente de las drogas, ahora hacerlo, sabiendo que tener inteligencia, Dios nos ha dado esa capacidad. Ahora fíjense bien, nosotros debemos abandonarnos en el favor de Dios, confiar en Él. Él es nuestro paracletos. En este contexto, Cristo es nuestro paracletos, Él es nuestro consolador, Él es nuestro intermediario, nuestro intercesor, porque hay un solo mediador entre los dioses y los hombres, Jesucristo hombre. Y Pablo lo entiende, pero además de eso, si uno de los apóstoles que mejor ha presentado la doctrina de la expiación es Pablo. Cristo es nuestra propiciación, Cristo es nuestra expiación, Cristo ha llevado en nosotros, Él dice, todo lo que nosotros merecíamos llevar. Él es nuestro sustituto. Creer en Jesús va mucho más allá de rezar un Padre Nuestro. Creer en Jesús va mucho más allá que recitar el credo de los apóstoles. Creer en Jesús va mucho más allá que venir todos los domingos a la iglesia. Creer en Jesús es dependencia completa en su centro en nosotros. Ahora
veamos la otra cara. Si creemos, si hemos creído en Cristo, que es un deleite, ahora tenemos la otra parte, la otra cara de la moneda, que es sufrir por causa de Cristo. Y vean, ahí dice, sino también que padezcáis por Él. Padecer por Cristo. ¿Y padecer por Cristo qué es? Recuerdo cuando estábamos plantando una iglesia en El Salvador. Yo tenía 10 años. Íbamos todos los domingos, después de la escuela dominical, íbamos un grupo, rotaban los grupos. Un domingo iba un grupo y el otro domingo iba otro grupo. Pues ese lugar era muy católico romano. Las familias eran católicas romanas. Llegaron unos hermanos a esa casa y les dijeron, pasen adelante, les ofrecieron agua y les dijeron, no se vayan, hablemos del Evangelio mientras mi esposa prepara alimentos para ustedes. Y dice, esa familia, años después, como unos 15, 20 años después, confesaron que habían envenenado la comida para los hermanos que habían ido a predicar ese día, a ese lugar. Al ver que ninguno de los hermanos se murió, que nadie se murió, toda la familia se convirtió a Cristo. Fue la primera familia de la iglesia que se plantó en ese lugar. Y empieza el crecimiento de la iglesia, y a crecer la iglesia. En unos de 2 años esa iglesia estaba floreciendo en ese lugar. Muchos años después esa familia dijo que habían envenenado la comida. Y por eso habían recibido a Cristo. El capítulo 16 de Marcos dice, beberán cosa mortífera y no les arderá. Pero eso no se hace temerariamente. Eso no se hace, voy a probar a Dios, voy a probar que yo soy súper espiritual. Se va a morir, hermano, se va a morir. Así no es. Hermanos, en nuestra filiación con Cristo, en nuestra unión con Cristo, nosotros no solo estamos unidos con Cristo para vida eterna, nosotros no solamente estamos unidos a Cristo para ser cristianos, nosotros estamos unidos a Cristo para disfrutar la vida eterna, el sufrimiento que Él sufrió. Y ustedes saben que Cristo pasó un sufrimiento grandísimo. Y Jesús dice, no te preocupes, en el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:3. Hermanos, tenemos que poner nuestra mirada en esa palabra. Confiad, tener fe, tener esperanza. Yo he vencido al mundo. Y si Cristo venció al mundo, por ende nosotros también lo podemos vencer. Nosotros también lo podemos vencer. Hermanos, ¿qué significa entonces ser hallados dignos delante de Dios para ser testigos de Dios, para padecer por causa? Hay 4 cosas. La primera es, la fe en Cristo es el centro del cristianismo bíblico. El cristianismo no bíblico hoy habla de prosperidad y están centrados en que las personas tienen que ser ricas, tienen que tener posesiones, tienen que tener el mejor auto, tienen que tener la casa más grande. En eso están enfocados. Pero ese no es el evangelio bíblico, aunque lo parezca. Pero no es el evangelio bíblico. El evangelio bíblico es el que nos une a Cristo en todo. Testificamos de Cristo, creamos gozo, creamos esperanza, creamos oportunidad para que las personas vengan al conocimiento de Cristo. Segundo, el sufrimiento nos da reposo y esperanza en el Salvador, no en nuestra fuerza, no en nuestras capacidades, no en nuestras habilidades para arreglar los asuntos. Créanme, que si nosotros arreglamos los asuntos en nuestro propio pensamiento, los arruinamos en vez de arreglarlos. Pero si dependemos de Dios, hermanos, todas las cosas son posibles. Tercero, en la gracia que produce el sufrimiento de Cristo.
produce una gracia, porque en medio del sufrimiento no es paz. ¿Usted cree que Job entendió todo por todo lo que Dios le pasó? Yo creo que Job murió y no entendió por qué Dios me pasó por todo eso. ¿Cuál fue la razón? ¿Por qué sufrí tanto? Perder 10 hijos, perder mi hacienda, perder mi salud, y luego que mis amigos se comporten como unos villanos conmigo. Que mi mujer, la que está supuesta a cuidarme y a apoyarme, diga, maldice a tu Dios y muere. Pues bien, Job no pudo entender todo eso. ¿Pero sabe qué es lo que hizo Job? Se depositó en las manos de Dios. Yo no sé, pero tú sabes. Yo no conozco, tú conoces. Yo no entiendo, tú tienes la razón. Hermano, debemos entender que el sufrimiento tiene un doble propósito. Primero, sirve como testimonio a los incrédulos de quién es nuestro Señor. Sirve como testimonio a los incrédulos de quién es nuestro Señor. Y segundo, como testimonio de la fe interior, la fe que nosotros tenemos. Porque nosotros no podemos soportar sin que Cristo esté en nosotros. No podemos. Así que en los versos 12 al 14, el apóstol Pablo está hablando del sufrimiento y las razones de por qué soportar. La gracia y la fe caminan juntos. Y la fe es el medio para la salvación. Y la gracia es la iniciativa divina para la salvación. Por eso es un don de Dios. Y claro, el fin de todo el sufrimiento, la cárcel, la persecución, desenmascarar a Satanás es el final de todo eso. Porque Satanás quiere poner en nuestra mente que Dios es ingrato y por eso nos tiene sufriendo. El enemigo quiere poner desconfianza en nosotros. El enemigo quiere poner en nosotros dudas. Pero el fin del sufrimiento es demostrar que no importa lo que estemos pasando, Dios está en el control. Él no ha perdido el control de la situación. Hermano, es que la forma pastoral con la que Pablo lleva a cabo todo esto es increíble. Pablo consuela a los filipenses porque los filipenses están dudando. ¿Será que Pablo de verdad va a salir de la prisión? ¿O va a continuar preso o lo van a matar? Pues todo eso lleva a Pablo a escribir estos versículos. Ya sea que viva o que muera, yo vivo para Cristo y muero para Cristo. Hermano, en medio de la persecución, Pablo no paró de anunciar el Evangelio, porque para él el vivir era Cristo. El segundo punto, Pablo, su ejemplo de sufrimiento, veo en el verso 30. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Hermanos, haga un estudio que sea pequeño, un estudio devocional, acerca de las veces que Pablo fue flagelado, fue encarcelado. Se cree que por lo menos tuvo naufragio 13 en 3 ocasiones. En 3 ocasiones, mientras iba por el Mediterráneo, se levantó una terrible tormenta y tuvo que encallar en algún lado porque era de muerte lo que pasaba. Pero esto nosotros, sin contar todo esto, nosotros tenemos que ver las veces que Pablo fue flagelado. Una vez en Éfeso, en Listra Pablo fue apedreado. Después de que Pablo hizo una sanación de un cojo y empezaron todo el mundo a gritar, dioses han descendido del cielo y están entre nosotros. Y Pablo y Bernabé dijeron, no, nosotros no somos dioses, somos simples hombres mortales. Y los judíos vinieron y levantaron una turba y agarraron a Pablo y lo azotaron y lo apedrearon a punto de dejarlo botado como muerto. Luego en Filipos, ¿se recuerdan? ¿No?
sanó a la muchacha que tenía espíritu de adivinación, y después de sanar a la jovencita, los magistrados que ya no podían recibir dinero por la adivinación de la joven, hicieron un complot, agarraron a Pablo y a Silas, los golpearon hasta dejarlos como muertos, y luego los metieron en las mazmorras más profundas de la cárcel y los pusieron en el pecho. Cualquiera podría decir, si yo hubiera estado en el caso de Pablo y Silas, yo hubiera dicho, Señor, ¿por qué me tienes aquí? Dios, ¿por qué estoy pasando por este momento tan difícil? Dios, ¿por qué sufro yo, Dios? Si soy tu hijo. ¿Y qué era lo que Silas y Pablo estaban haciendo? Capítulo 16 de él, cantando himnos a Dios. Dice que a medianoche cantaban himnos a Dios. Y hubo un terremoto, y las puertas de la cárcel se abrieron, y se soltaron los cepos. Y el carcelero, al ver lo que había sucedido, se iba a matar, y Pablo le dice, no, no lo hagas, aquí estamos todos, no te quiten la vida. Hermanos, Pablo es el ejemplo del sufrimiento. Pero en sus últimos minutos de vida, y creo yo, que a Pablo le dolió más la traición de sus mismos hermanos. Eso le dolió más. Porque en el capítulo 3, creo que es, capítulo 4, de 2 de Timoteo, versos 19 al 16, Pablo dice, me han dejado solo, me han abandonado, no sé más qué hacer. Pero bien, dice Pablo, he peleado la buena batalla de la fe, he acabado la carrera. Por lo tanto, me tiene reservado mi Dios justo la corona de justicia. Y hermanos, y con esto voy a terminar. En 2 Corintios, capítulo 12, versos 7 al 10, Pablo dice, y para ponerles todo en el contexto, desde los versículos primeros, Pablo ahí del tercer cielo. Él ha estado en el tercer cielo. Y él dice, de cosas inefables, de cosas tan grandes que no las sé explicar, de cosas tan maravillosas que no las sé explicar. Y él dice también, que no hay un aguijón en mi carne. Y le he pedido a Dios en 3 ocasiones que me quite este aguijón. Le he pedido a Dios de rodillas, me imagino yo que de noche, en ayuno, en oración. Yo no sé cómo es que él pidió. Lo único que sé, que él pidió una y otra vez, Señor, este aguijón, quítalo de mí. Y le estoy hablando del mismo Pablo, que agarraba un pañuelito, oraba en el pañuelito, y el pañuelito lo llevaban a los enfermos, y los enfermos sanaban cuando ponían ese pañuelo sobre el enfermo. Y este apóstol que tiene esa capacidad de pedirle a Dios que sane, a otro no podía sanar él. Y le pidió a Dios de todo corazón, sáname, quítame este aguijón. Algunos dicen que era la ceguera, otros dicen que era una discapacidad que tenía, otros dicen temerariamente que era un asunto físico, emocional, sexual, yo no sé. Y no me voy a atrever ni siquiera a mencionar una barbaridad así de un siervo de Dios como Pablo. Lo que sí sé es que él dice en 3 ocasiones, te he pedido que me quites esta enfermedad, y tú con lo que me respondiste fue, basta de mi gracia, basta de mi gracia, porque en tu debilidad mi poder se perfecciona. Fue Pablo que era capaz, que se recuerdan cuando el naufragio, cuando llegó a la isla de Malta, ¿no? Y una serpiente se le prendió de la mano, no lo sacudió y cayó. Y los nativos dijeron, oye,
Este pobre sí es un pecador de lo más inútil y no se escapó de la justicia divina, y aunque se salvó del naufragio, miren ahora esta serpiente lo va a matar. Entonces Pablo se lo sacudió y cayó en el suelo, la serpiente. Es mi padre, ¿no? Dios le está diciendo, es que no es por tu fuerza, Pablo. Es que no es por tu poder, Pablo. Es que no es por tu inteligencia, Pablo. Es que no es por tu capacidad, Pablo. Esto es por mi gracia inefable, por mi bondad infinita. Esto es por lo que yo soy, no por lo que tú eres. Porque tú eres simplemente un mortal, lleno de imperfecciones y de incapacidades y debilidades. Pero bástate mi gracia, porque en mis debilidades, en tus debilidades, mi poder se perfecciona. Hermanos, el verso 23 dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo de sobrepartir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. No debemos sorprender en cristiano. La lucha entre el infierno y Cristo es constante. Hay una lucha que nosotros tenemos que llevar. Y esto ha sido por siempre. Por eso Juan en el capítulo 10, verso 10 dice, el ladrón no vino, sino para matar y destruir, robar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El cristiano debe saber que no se trata solo de hablar de Cristo, es vivir a Cristo y sobrevivir el mundo. De esto se trata el Evangelio. Escuche bien, no solamente se trata de hablar de Cristo, es vivir con Cristo en nuestro ser y sobrevivir al mundo que nos quiere derribar. El mundo es el que nos quiere destruir. Cristo nos quiere edificar y levantar de vida. Así que digamos con el apóstol Pablo, que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. A él sea la gloria. Amén.